Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este espacio que está promovido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en donde vamos hoy a tener una presentación muy importante y muy especial para todo el gremio de la arquitectura y la ingeniería en Colombia. Voy a dar paso a nuestros invitados del día de hoy para que podamos dar inicio a la sesión. Bienvenidos todos. Nicola, cuando quieras. Listo. Muy bienvenidos. Muchas gracias por participar en este evento. Un evento organizado por el proyecto CELA. El proyecto CELA se dirige a crear capacidades y fortalecer capacidades en realidad a nivel de la región en el tema de eficiencia energética en la edificación, específicamente en la edificación nueva. Y como muchos de ustedes saben, seguramente ya el proyecto CELA tiene 3 ejes de trabajo: un eje regulatorio, de marco regulatorio, otro eje de showcases, proyectos pilotos, y otro eje de capacitación. Este evento se enmarca en realidad en 2 ejes, la capacitación y el marco regulatorio. Se dirige a dar a conocer y capacitarlos a todos los que están participando en esta instancia en el uso de una herramienta de evaluación energética. ¿Por qué es tan relevante? Nosotros consideramos la relevancia de esto en el sentido de que tenemos que empezar a medir en los países de la región la medición de lo que es el uso, el consumo y la demanda energética en la edificación. Es la base para poder regular, monitorear, incentivar. Es la base para sistemas de certificación, la base para sistemas de etiquetado y la base también para la normativa en el sector. Si no podemos medir, entonces no podemos después gestionar, no podemos implementar de buena forma las distintas normativas ni los distintos sistemas de certificación. Así que es de tremenda relevancia esta instancia, esta herramienta de evaluación que fue desarrollada por una empresa de ingeniería, E3 Ingeniería, que es de origen de Chile. En Chile se ha avanzado en estos temas de estas herramientas en los últimos años de manera importante, de manera relevante para edificación tanto residencial como edificación también en el sector de edificación pública. Así que estamos muy contentos de poder contar con este desarrollo, esta elaboración de una primera herramienta que no es una herramienta ya definitiva, sino es una herramienta, una primera instancia, una herramienta 1.0, y la idea es realmente que todos estemos empezando a usar en Colombia esta herramienta, aplicándola, aprendiendo de esto, mejorándola en el camino para tener una versión 2.0 en un tiempo más acotado, no demasiado lejano, para poder realmente empujar la construcción sustentable en Colombia. Así que muchas gracias nuevamente a todos por la organización también aquí en esta instancia y también a todos los participantes. Adelante, manos a la obra. Buenos días, entonces. Me presento, soy Paola Valencia, arquitecta del equipo de E3 Ingeniería, y yo voy a hacer la primera parte de introducción de la presentación, y luego Matías, que te doy la palabra, Matías, para que te presentes también. Muchas gracias, Matías Yachán, ingeniero civil de profesión y también parte del equipo de E3 Ingeniería. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla y voy a hacer la introducción
a la presentación de la herramienta de cálculo. Ahí debieran estar todos viendo la presentación. Bueno, el objetivo de esta presentación, ¿cierto?, es dar un contexto primero de las políticas en eficiencia energética que tiene Colombia y luego introducirnos en el desarrollo y presentación de la herramienta de cálculo. Por lo tanto, van a haber 4 partes, está dividido en 4 partes esta presentación, y vamos a partir por el contexto nacional de la política de eficiencia energética en edificación. Entonces, antes de comenzar, les comento que aquí tienen el código de QR para que puedan descargar la herramienta de cálculo y el manual, de manera que cuando Matías esté presentando la herramienta, ustedes puedan ir haciendo uso de la herramienta, investigando y puedan de alguna manera también preparar preguntas para el final de la presentación, ¿ya? Así que aquí tienen para que lo puedan descargar de internet. Voy a continuar. Entonces voy a comenzar con el contexto. Lo primero es que ya en el año 2012, ¿cierto?, se publica la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. Esto es un muy importante paso porque ya lleva más de 10 años esta estrategia. Esta estrategia busca, ¿cierto?, facilitar las condiciones para que el país pueda en todos sus sectores desarrollar políticas para reducir las emisiones. En particular, tiene 2 fases. La primera fase tiene la característica de que se realiza la caracterización de escenarios de mitigación por sector. O sea, se levanta información, que era una de las cosas que decía Nicolás, se levanta información y se entiende más o menos cómo son los impactos de cada sector. Por lo tanto, se desarrollan planes de acción por sector y se establece una meta país. La primera meta país de carbono es en este año, en 2012-2014, y es de 20% de reducción al 2030, ¿ya? Y en el año 2018 se actualiza esta estrategia, pero principalmente focalizada en la construcción de capacidades e instrumentos, ¿ya? Y ahí se hace bajo un programa de colaboración con otras organizaciones internacionales y se está trabajando en eso. En particular, en los planes de acción sectorial, existe un plan sectorial de vivienda y del Ministerio de Vivienda que abarca temas tanto de vivienda como de gestión de residuos sólidos y aguas residuales. Y dentro de este plan de acción de vivienda existen 46 medidas, de las cuales 28 son las más importantes y todas se relacionan con el marco normativo de construcción y uso eficiente de la edificación para la reducción del consumo de energía y agua. Entonces aquí voy a destacar un par de medidas. Es importante que se jerarquizaron estas medidas, ¿ya? Se hizo una votación, por lo tanto las que están más arriba son las prioritarias y aparece como prioritaria expandir una política nacional de construcción sostenible. Esto es lo primero. Dentro de las importantes también está expandir una normativa de construcción y uso eficiente de la edificación para la reducción de consumo de energía y agua. También aparece como temas importantes, ¿cierto?, el desarrollo de indicadores energéticos, difusión de impactos de la cadena, a fin de establecer comparaciones con otros sectores, promover la formulación, implementación y articulación de reglamentos técnicos, esto es muy importante, en eficiencia energética en edificación, y estructurar metodologías y protocolos de control y monitoreo de eficiencia energética. Entonces, en estas metodologías y protocolos de control y monitoreo está el marco de las herramientas, ¿cierto?, de cálculo, donde yo puedo hacer una estimación de los consumos. Y también dentro de las acciones y medidas está el contar con medidas pasivas en el diseño de los proyectos, ¿cierto?, particularmente con respecto a la orientación solar, a la altura que tenga el recinto, a la relación muro-ventana, etc.
Pasando un par de años, ¿cierto? Se publica la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces aquí hay otro segundo marco a nivel nacional que da lineamientos vinculados a la reducción de energía y emisiones por consecuencia como Estado. Y en particular cuando hablamos del sector edificación, aparecen ciertos lineamientos ya en la línea estratégica de estrategias territoriales, particularmente lo vinculado a desarrollo urbano, bajo en carbono y resiliente al clima. Y aquí se define la línea 5 que hay que incentivar la eficiencia energética en edificaciones de uso residencial y no residencial, así como la construcción sostenible baja en carbono, ¿ya? Y a través de medidas que son, en primer lugar, evaluar, ¿cierto?, emisiones históricas, identificar qué medidas podemos tener para mitigar estas emisiones y posteriormente la implementación. Ya en el año 2015 se genera un primer cambio, ¿cierto?, en el marco normativo de construcción, concretamente, porque los otros dos son instrumentos de política más estratégica, más genérica, que da alineamientos, pero ya en el año 2015 se incorpora una medida más concreta en el decreto 1077, ¿cierto?, que es el decreto principal del sector de vivienda, ciudad y territorio, y ahí se establece en un artículo, una modificación en el artículo 2.2.7.1.2, que dice que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adoptará mediante resolución los parámetros y lineamientos técnicos para la construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro y agua en edificaciones. Esta frase finalmente da pie a la promulgación de la resolución 0549, de la cual vamos a hablar a continuación. Y en esta resolución, el objetivo de la resolución es justamente reglamentar lo que se señala en la modificación del artículo que dijimos del decreto 1077 y específicamente lo que señala esta resolución, ¿cierto?, establece porcentajes obligatorios de ahorro de energía y de agua para el sector de edificación, establece lineamientos generales de sostenibilidad y conceptos asociados a construcción sostenible. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una primera tabla donde se establecen las metas de reducción para el primer año de implementación del decreto, de la resolución, perdón, y una tabla para el segundo año y en adelante, ¿ya? Entonces, hoy día ya debemos estar construyendo o diseñando y construyendo proyectos que cumplan con la tabla número 2, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se estructura esta resolución? Se apoya en dos documentos, que son, por una parte, el anexo 1, que es la guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Esto me imagino que todos ustedes ya lo conocen, sin embargo, doy un marco de esto, donde se establecen, ¿cierto?, aquí una línea base de consumos y se establecen también las medidas pasivas y activas que se pueden implementar en los proyectos para lograr cumplir con esa línea base y el porcentaje de ahorro que se debe cumplir. Y el anexo 2 es el mapa de clasificación del clima de Colombia que da en el fondo los requisitos, ¿cierto?, o establece cuáles son las zonas, la zonificación climática para implementar el anexo 1 antes señalado. Y para la implementación de esta resolución, en un principio, en el Formulario Único Nacional, se establece una pequeña apéndice sobre la reglamentación en construcción sostenible, donde se pide hacer una simple declaración si se van a implementar medidas pasivas o activas o ambas y en qué zona climática está el proyecto, pero no se solicita documentación de respaldo. Sin embargo, el año 2021 se actualiza el formulario y se incorpora un anexo de construcción sostenible donde ya los proyectos deben aquí declarar qué medida pasiva y activa están promoviendo, cuáles son las materialidades de la envolvente, cuál es la relación muro-ventana y los ahorros esperados en energía y agua, principalmente.
Algo importante en este punto es que la forma de hoy día de declarar la resolución es por medio de un instrumento cualitativo, no cuantitativo. No hay hoy día un registro de información de reducción de energía y de emisiones que vaya a responder a los instrumentos que tiene el país, a los compromisos internacionales. Posterior a esto, en el año 2017, el Ministerio de Minas y Energías publica el Plan de Acción Indicativo sobre el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, donde, claro, definen acciones estratégicas sectoriales en materia de eficiencia energética para alinearse con los compromisos internacionales que tiene el país, establece plazos, responsabilidades, pero principalmente en el sector residencial hace referencia a que se debe apoyar la implementación de la resolución 0549, ¿ya? Y sobre estándares de construcción sostenible. Entonces, ya el otro instrumento del Ministerio de Minas y Energía hace relación a esta resolución y empieza un trabajo conjunto. En el año 2018 se publica la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, que en particular busca, ¿cierto?, impulsar más criterios de sostenibilidad en el ciclo de vida de la edificación. Esto es muy importante porque los instrumentos anteriores hablaban del periodo de operación. Aquí ya empieza a aparecer en el año 2018 el concepto de ciclo de vida. Por lo tanto, va a aparecer posteriormente todo lo que es energía o emisiones incorporadas en el proceso de construcción. Y también se hace mucho hincapié en los instrumentos de seguimiento y control y de instrumentos financieros. Esta política está enmarcada, ¿cierto?, en todos los compromisos nacionales e internacionales de sustentabilidad y cambio climático. Algo muy relevante de esta política es que dentro tiene sus objetivos y tiene un plan de acción que está alineado a cada uno de esos objetivos, y en particular aquí nosotros destacamos con respecto al objetivo de diseñar e implementar instrumentos de política pública que permitan incluir criterios de sostenibilidad para todos los usos y dentro de todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Destacamos dos acciones. Una, que se señala que el Ministerio de Vivienda debe realizar ajustes a los criterios de construcción sostenible y al reglamento, y que deberán también ser ajustadas las metas para las viviendas. Y por otro lado, aparece también destacado que la UPME formulará una etiqueta voluntaria energética para edificaciones y que ésta debe estar articulada y alineada con la resolución 0549. Entonces, efectivamente, aquí hay un tercer instrumento que habla de la relación de este decreto, de esta resolución, con otros mecanismos y cómo se tiene que empezar a coordinar, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Minas y Energía. Posteriormente aparece publicado, ¿cierto?, el 2022 o la segunda versión del Plan de Acción Indicativo para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, y en específico acá se establecen medidas para el sector residencial vinculadas a la sustitución de combustibles para cocción y la renovación de equipos, porque efectivamente dentro del balance nacional de energía en el sector residencial es donde son las actividades que más energía están hoy día utilizando. Y por otra parte, entre las acciones propuestas, se menciona que la UPME está preparando, desarrollando este sistema de etiquetado energético para edificaciones. Y ya, bueno, llegando al año 2020, Colombia, ¿cierto?, publica y entrega su compromiso país de carbono neutralidad, y señala que al 2030 deben el país completo reducir sus emisiones un 51%. Y para esto se incorporan ciertas medidas sectoriales, y en particular para el sector de vivienda se establece también una meta de reducción de 0,09 millones de toneladas, la cual se debe medir para poder cumplir de aquí al 2030. Debemos saber cuánto estamos generando, cuánto estamos emitiendo, cuánto estamos consumiendo. Por lo tanto, las herramientas
de cálculo en este caso son muy necesarias. Y bueno, otra cosa importante es que se define que a través de medidas de construcción sostenible se puede lograr esta reducción. Y en particular se señala que se debe reducir el consumo de gas natural y energía eléctrica para las viviendas que no son objeto de interés social y para otro tipo de edificaciones. Pero algo muy, muy relevante y un gran esfuerzo país es que esta meta debe ser implementada gradualmente hasta llegar al 100% de las edificaciones nuevas al 2026. Eso ya quedan 3 años. Entonces es un gran esfuerzo a cumplir y tenemos que tener algún instrumento de apoyo. Y bueno, el año 2021 se publica la Estrategia Climática a Largo Plazo de Colombia, y en esta estrategia climática, ¿cierto?, hay una línea de acción vinculada a edificaciones y donde se promueve que las edificaciones sean eficientes y adaptables al cambio climático, buscando la carbono neutralidad, ¿no? Eso es principalmente, y dentro de estas acciones también se destaca que es necesario contar con mecanismos de reporte y verificación que estén desarrollados y que estén en ejecución y que sean aplicables a la resolución 0549 para garantizar la implementación de las normas, estándares y protocolos. Entonces aquí estamos hablando de esta relación que he mencionado antes. Y finalmente, el último instrumento que se ha publicado en Colombia es la hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero, la cual es un proyecto, bueno, del gobierno colombiano, particularmente en el marco de un proyecto que se llama Acelerador de Edificaciones Neta Cero, que tiene financiamiento del GEF y de la United Nations Environmental Program, y lo lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo, ¿cierto?, del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el World Resource Institute. Bueno, esta hoja de ruta es muy importante porque busca trazar un camino hasta el 2050, específicamente para el sector de edificación, dando lineamientos más acotados de lo que teníamos en los instrumentos anteriores. Se enmarca dentro de las políticas nacionales e internacionales, pero además es desarrollado en conjunto con los actores del sector público y privado. Eso es un gran valor para este instrumento. Por lo tanto, cada uno sabe qué es lo que puede comprometer en este documento. Esa es la virtud de trabajar en forma integrada y capitaliza todas las acciones futuras para poder, acciones presentes y futuras para poder lograr este cometido. Para eso existe un comité asesor también, que es público-privado, que va apoyando este desarrollo. Y la estructura de esta hoja de ruta es principalmente 2 líneas. Tenemos por una parte metas para las edificaciones nuevas y por otra parte metas para las edificaciones existentes. Particularmente las edificaciones nuevas, el objetivo es que al 2050 el 100% de las edificaciones nuevas puedan ser carbono neutrales. Eso significa que sean sus emisiones tanto operacionales como embebidas, ¿cierto?, tiendan a la carbono neutralidad. Y las edificaciones existentes, el 100% de las edificaciones existentes debieran ser carbono neutral en la etapa de operación y lograr en el futuro tener edificios regenerativos. Y para finalizar la introducción, solo cerrar con algunas pocas conclusiones, que se requiere dentro de todo lo que se revisó en los instrumentos que cuenta Colombia, que son bastantes y bastante integrados unos con otros, se requiere avanzar más en la coordinación interinstitucional para poder implementar, ¿cierto?, el sistema etiquetado y relacionado con el decreto 0549. Por otra parte, se recomienda que este sistema de etiquetado opere con una herramienta de cálculo que esté normada. ¿Qué significa eso? Que cuente con estándares y metodologías reguladas a nivel internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque esto acredita, le da credibilidad al instrumento, le permite acceder a instrumentos financieros y le permite también ser evaluada a nivel global en cuanto a los indicadores que arroja
para demostrar la reducción de emisiones que se solicita dentro de los compromisos. Y finalmente, una herramienta de cálculo permite entregar información cuantitativa, que estamos viendo que hasta ahora la información que se entrega es cualitativa. Es decir, entrega información de demanda y consumo y para la edificación residencial, en el marco de los compromisos país. Así que con eso termino yo la introducción y le entrego ahora la palabra a Matías, que va a presentar su parte. Matías, te dejo de compartir y te entrego a ti la pantalla. Muchas gracias, Paola. Bien, continúo con la segunda parte un poco más técnica de lo que queríamos conversar y mostrarle hoy día. Voy a hacer una pequeña introducción antes de meterme con la planilla en sí, que es el entregable que nosotros hicimos para este proyecto. Y quiero, perdón, déjeme avanzar a la lámina, a la primera mía. Quiero explicar un poco el contexto y las necesidades por las cuales nace todo esto. Tanto la herramienta como el manual que yo voy a ir mostrando en la presentación y voy a ir jugando con la herramienta también, la pueden descargar desde este link, así que por favor, si quieren, ideal, porque podemos ir en paralelo haciendo cosas en la herramienta. Una de las cosas importantes a considerar es el por qué queremos preocuparnos de este concepto que se llama confort. Y creo que una cosa muy importante es leer lo que está escrito en el anexo 1 de la resolución 0549, que cita que el confort térmico es la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Tiene que ver con cómo me siento yo como persona, a través de mi sensación cutánea, el frío o el calor al cual estoy expuesto. Y este es un principio súper fundamental porque esto define que yo voy entonces a necesitar inyectar calor o extraer calor para que la temperatura que me rodea esté dentro de algún parámetro que yo considere confortable. De ahí viene el concepto del rango de confort. Particularmente la 0549 define este rango de confort entre 21 y 25 grados. Existen distintas metodologías que lo extienden un poco porque justamente, por ejemplo, la vestimenta que yo tenga puede influir en cómo yo me sienta afectado a estas temperaturas externas. Pero este principio es el base con el cual uno tiene que entonces calcular después cuánta energía voy a necesitar para poder satisfacer esta condición. Quiero estar dentro de confort. Ese confort implica en este caso estar dentro de 21 y 25 grados. Y si mi exposición de mi espacio habitado, casa, departamento, oficina, colegio, hospital, dada su relación con el exterior, con la temperatura que tengo afuera, no logra satisfacer aquello, entonces tengo que inyectar calor o extraer calor. Paola mencionó hace un par de láminas atrás que gran parte de la energía que se consume en las viviendas tiene que ver con cocción o con refrigeración de alimentos, el refrigerador. No tiene que ver con climatización, no tiene que ver con satisfacer el confort térmico. Esto puede tener dos posibles soluciones o dos posibles razones. Una, que las viviendas en Colombia están perfectamente bien condicionadas y por ende nadie sufre de frío o de calor. O tiene la lamentable respuesta, que a todo esto es la misma que en Chile y en gran parte de Latinoamérica, que las personas no alcanzan confort, no tienen una inyección de energía para satisfacer esto que está definido como un rango de confort de temperatura. Efectivamente, en el caso de Colombia, del orden del 4% de las viviendas tienen sistemas de climatización, aire acondicionado. Entonces eso significa que hay un 96% de personas o de viviendas que no entran en este rango, probablemente en gran parte del día, cuando las temperaturas están por sobre esta banda de temperatura de confort, 21-25, o bajo ella. Y claro, uno podría decir, bueno, ¿para qué diseñamos con una banda de confort que actualmente no satisface nuestra población porque las viviendas no están capacitadas o implementadas para tener estos equipos? Y sí, efectivamente uno podría no diseñar con esta banda de confort, pero el problema es que uno como Estado, y estas son herramientas que están detrás de la 0549, no puede imponer condiciones que no satisfacen su principio original. Es como que el Ministerio de Salud dijera, vamos a entregar comida para la gente que no tiene comida,
pero vamos a entregar solamente la mitad de las calorías que necesitan al día porque no podemos más. El plan que ellos tienen que diseñar como Estado tiene que ser satisfacer las condiciones básicas o mínimas que están descritas, y en este caso con metodologías internacionales. Otra cosa lamentable que nos sucede en toda Latinoamérica es que, claro, muchas veces no las logramos satisfacer, pero el principio por el cual se hacen todos los cálculos entonces de cantidad de energía que yo debiese necesitar, energía teórica, sí tiene que ser con el principio básico de satisfacer este confort. Entonces, entendiendo un poco que queremos entonces satisfacer confort dentro de nuestra vivienda, en este caso, o dentro de nuestro espacio habitado, entonces podemos inmediatamente entender que lo que va a separar el interior, llámese del exterior o de la intemperie, es justamente la piel que envuelve nuestro espacio habitado. Los muros o la envolvente opaca, que está compuesta por muros, pisos y techos, y diferenciados, por ejemplo, de la envolvente translúcida, por ejemplo, las ventanas. ¿Por qué? Bueno, porque la envolvente translúcida está expuesta a radiación. Las ventanas que yo tengo atrás mío ingresa luz y ingresa, por ende, calor radiativo. Y si ingresa calor radiativo, entonces yo puedo, de alguna manera, diseñar mi vivienda, mi espacio habitado, con ciertos elementos para obstruir esta radiación radiativa, o sea, este calor radiativo. Por ejemplo, los aleros que se ocupan en las viviendas o en los edificios. Yo me tengo que preocupar de un concepto que se llaman puentes térmicos, que es la pérdida de linealidad en el flujo que atraviesa las envolventes opacas o translúcidas. Estas singularidades que generalmente ocurren en el encuentro de materiales también son un punto que yo tengo que de alguna manera poder evaluar o calcular para cuantificar su impacto. Ahora, existen otro tipo de flujos. Existen flujos que no tienen que ver con un elemento sólido, opaco o translúcido que se ve expuesto a dos temperaturas, la que yo tengo al interior para satisfacer confort y la que está sucediendo en el exterior, sino que también existen flujos, en este caso de aire, que serían los que ingresan a través de las rendijas, las puertas o las ventanas, o que atraviesan la piel opaca, efectivamente, por muy opaco que sea, igual es permeable en algún grado al aire. Y estas infiltraciones, entonces, estos flujos de aire no controlados, tienen que ver justamente con una buena carpintería, una buena construcción. Ahora, muy distinto va a ser si yo este espacio habitado lo ocupo para un colegio, una sala de clase. Si todos ustedes, por ejemplo, estuviéramos en un auditorio y en una exposición, claramente la cantidad de aire que yo necesitaría en este recinto, por conceptos de salubridad, ustedes inhalan oxígeno y exhalan CO2, perdón, y ese CO2 de alguna manera hay que poder eliminarlo de tal manera que nosotros no nos sintamos dormidos por la ingesta de CO2. Entonces existen flujos de aires que ya no son estas infiltraciones no controladas, sino que son impuestas por condiciones particulares de ocupación. Por ejemplo, en un colegio es muy distinto que una casa porque la cantidad de usuarios que hay es distinta. Entonces, uno generalmente intenta diferenciar estos flujos de aire, los no controlados o infiltraciones, y los impuestos por las condiciones particulares de ocupación. Pero en términos matemáticos o físicos, ambos son flujo de aire que ingresa al recinto desde afuera y por ende va a ingresar a una temperatura distinta que la que yo tengo acá adentro, más frío o más caliente, y por ende voy a tener que gastar energía en calentarlo o enfriarlo. Existe un efecto de masa, la inercia térmica de la envolvente o los cuerpos que están presentes en una vivienda, obviamente también interactúan con estos flujos porque tienen la capacidad de retener calor dentro de su masa y por ende la liberan a una tasa o una velocidad distinta de estos flujos de aire, por ejemplo, o estos flujos que atraviesan las pieles. Ahora, obviamente es muy distinto si yo estoy en Bogotá o estoy en Barranquilla, en mi ciudad, entonces obviamente la vivienda va a estar expuesta a estos perfiles de temperatura o radiación o humedad externos que van a afectar entonces cómo es este intercambio entre adentro y afuera, o más bien van a tener una tasa más acelerada o más lenta de este flujo que se me produce, dado que el diferencial de temperatura es muy grande. Todo esto que mencioné recién, todos estos flujos, ya sean a través de la envolvente opaca, ya sea a través de la envolvente translúcida, estos flujos de aire, responden a tres principios físicos de transferencia de calor.
El primero de ellos tiene que ver con la conducción, que tiene que ver con una transferencia en un cuerpo sólido donde las partículas que están dentro del cuerpo se van calentando o enfriando y van liberando este calor hacia las partículas del lado. Este efecto es el que se conoce como conducción y por ende tiene que ver con las pieles, el traspaso del flujo a través de una piel sólida, cristales, muros, pisos, techos, puertas. Y por ende entonces lo que es importante detrás de esto es la capacidad que tiene este material de impedir o de alentar o acelerar este flujo calórico que atraviesa a través de ello. Un cable eléctrico de cobre, por ejemplo, es muy conductor de electricidad y por ende es un elemento que tiene un flujo eléctrico muy grande. Y después existen elementos aislantes donde el flujo eléctrico es lento. Misma lógica con los materiales. Existen materiales que permiten que este flujo calórico que atraviesa a través de él vaya a una tasa más lenta o más rápida. Entonces eso significa que las propiedades del material del envolvente son importantes conocerlas. Y así, por ejemplo, su superficie, lo que está conocido acá como el área, o el U, que tiene que ver con la resistencia térmica, o el inverso de la resistencia, que son las propiedades del material en sí. El segundo, o la segunda manera de transferir calor tiene que ver con los flujos convectivos. Y estos no son más que los flujos líquidos o gaseosos, y en este caso el que nos interesa a nosotros son los gaseosos, que se transfiere calor a través de partículas que ya no están en contacto una con otra, sino que se trasladan a través de este medio gaseoso o líquido y cuando chocan o interactúan con otra partícula, llámese una pared, el piso, los muebles, intercambian calor porque están a temperaturas distintas. Entonces eso significa que todos los flujos de aire nuevamente tendrán que tener como información para poder hacer estos cálculos la masa de aire, se me perdió el mouse, perdón, la masa de aire, la capacidad o el calor específico particular que tiene ese medio, en este caso estamos hablando del aire, y nuevamente las temperaturas que están entre uno y el otro, la temperatura con la que viene de afuera y la temperatura que yo quiero tener acá adentro. Y la tercera manera de transferir calor tiene que ver con el flujo radiativo, y en este caso el Sol es quien nos entrega calor a través de radiación, y es la razón por la cual diferenciamos los flujos que atraviesan paredes opacas, y los flujos que atraviesan paredes translúcidas, elementos translúcidos, como las ventanas, dado que las ventanas sí van a tener un efecto de ingreso de esta radiación al interior del recinto y por ende generan calor acá adentro. Y esto tiene que ver con, perdón, esa fórmula está mala, tiene que ver con la constante en Stefan-Boltzmann por la diferencial de temperatura a la cuarta. El sigma y el A me están sobrando. Ahora, todo lo que yo he mencionado hasta ahora tiene que ver con flujos de calor. Y lo que uno paga a final de mes en la cuenta no tiene que ver con flujos, sino que tiene que ver con energía. Entonces, hay una diferencia entre estas dos, pero hay una correlación completa entre ellas, y es lo que quiero explicar con esta analogía hidráulica. Si nosotros queremos llenar un balde o una piscina con agua, la cantidad de agua que va a tener la piscina o el balde va a ser la misma. Imaginémonos 1 metro cúbico. Ahora, la velocidad con la cual yo lo lleno es muy distinto si lo lleno con una gota a gota, con una manguera de casa o una manguera de bombero. Esa manguera lo que me está entregando es el flujo, en este caso de agua, en el caso de nuestras viviendas, nuestros espacios habitados, de calor, de transferencia de calor entre una y otra. Entonces, lo que yo tengo que medir es la cantidad de flujo que atraviesa este elemento en un periodo de tiempo y entonces acumularlo para conocer cuánta energía se requiere. ¿Para qué? Para satisfacer este principio fundamental que hablamos al principio, que es el confort. Alcanzar esta temperatura deseada que no es la misma que está afuera. Todo lo que le he mencionado hasta ahora, con el dibujo de la casa y esta analogía de flujo versus energía, lo intento ahora expresar un poquito más matemáticamente, donde el flujo que yo voy a tener dentro, o que intercambia el interior con el exterior, va entonces a depender de todas estas variables que le he ido mencionando hasta el momento. Va a depender de las condiciones particulares de ocupación que yo le ponga a la vivienda o al espacio habitado, entonces de sus usuarios que hay acá adentro, de los equipos que hay acá adentro o de la iluminación que yo tenga, porque la iluminación emana calor también. Va a depender obviamente de las condiciones de ganancia solar. Si el sol, estoy en Barranquilla, en Bogotá, es diferente. Hay nubosidad en un lado, existe una diferencia entre radiación directa o difusa,
Y esta radiación entonces me va a afectar, obviamente, las ventanas a través de la radiación directa, pero también de alguna manera me va a calentar la superficie exterior de los elementos opacos. Y por ende, el efecto conductivo que atraviesa la piel, estos flujos por conducción, que afectan todos los elementos de la envolvente, van a tener también un incremento si es que esa superficie en particular tiene una orientación que está expuesta a la radiación directa. Existen los puentes térmicos, que es lo que le mencionaba, estas singularidades de la piel que también van a afectar dependiendo de qué elementos son. Existe el impacto de la masa, de la inercia que tiene la edificación, porque tiene esta capacidad de absorber calor o liberarlo. Y existe también todos los flujos convectivos, que como les mencioné, tenían que ver con la infiltración en los flujos no controlados de alguna manera, o controlados en etapa de construcción, y los flujos impuestos por conceptos de salubridad que yo requiero para satisfacer la condición particular que satisface mi condición de usuarios o carga interna. Todo esto, todos estos flujos son los que nosotros, como profesionales del área, tenemos que de alguna manera intentar controlar o minimizar, de tal manera de que estos flujos sean lo menos posible para que todo el flujo extra que yo tenga que imponerle al sistema, a través de mi sistema de aire acondicionado o mi estufa, sean lo menor posible. Esta parte de acá de la ecuación es lo que se conoce como el diseño pasivo arquitectónico, lo que como arquitectos ustedes deben intentar minimizar para que el ingreso de calor o la extracción de calor a través de mi artefacto, que por ende consume energía, sea lo menor posible. Esto es lo que se entiende como la demanda de energía, y cuando yo le pongo una condición particular de un artefacto o un combustible, entonces puedo saber cuánto voy a consumir energía. Pero esto es el base que me genera esta vivienda, este espacio habitado, de cuánta es la energía teórica para satisfacer esta condición o esta imposición de temperatura de confort. Todo lo anterior, que intenté explicarlo con palabras y un par de gráficos, es lo que nosotros aplicamos en la herramienta que les voy a mostrar a continuación a través de la ISO 52016, una metodología, como bien decía Paola, normada bajo estándares internacionales, que permiten entonces poder justificar una metodología estandarizada. Particularmente lo que hace la ISO 5216, y nosotros aplicamos para esta herramienta, como bien decía Nicola, esta es una primera versión, este es un primer prototipo de esto, pero que se demuestra que funciona. Aplicamos la metodología simplificada de la ISO 52016, que es una metodología que hace cálculos mensuales o promedios mensuales para entregar los flujos calóricos y por ende la cantidad de energía, la demanda energética necesaria para satisfacer estas condiciones. Y si se fijan, estas fórmulas básicamente interactúan con los mismos flujos. Está lo que tiene que ver con la conducción, está que tiene que ver con la convección o los flujos por ventilación, está lo que tiene que ver con las ganancias internas, los usuarios y por ende las condiciones de ocupación particulares que le vamos a imponer al sistema, lo que tiene que ver con el sol, lo que tiene que ver con la masa, y lo que tiene que ver, y este se agrega, lo que tiene que ver con la energía necesaria para deshumidificar el aire, dado que en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, los niveles de humedad son muy altos. Bien, todo eso, esta teoría por detrás para intentar explicar el por qué se hizo lo que se hizo, por qué las metodologías internacionales buscan de alguna manera estandarizar esto, por qué el decreto 0549 busca tener alguna manera de poder cuantificar esta cantidad de energía para después poder definir porcentajes de ahorro a través de la 0549. Hay que justamente, como decía Paola y decía Nicola, saber cuánto es la cantidad de energía que está gastando o consumiendo mi vivienda para, y vuelvo a repetir este fundamento principal, satisfacer una temperatura de confort. Bien, metámonos en la herramienta. Lo primero, el objetivo de esta herramienta es proporcionar una herramienta de cálculo de evaluación energética para una edificación residencial. Y esta tiene que poder permitir estimar la demanda energética que tienen las edificaciones para poder ser utilizada. Particularmente lo que nosotros hicimos en la herramienta fue tomar 4 ciudades de análisis. Tomamos Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que corresponden a los 4 tipos de climas o zonas climáticas que tiene Colombia.
Y lo que desarrollamos fue una herramienta que permite calcular la cantidad de energía necesaria para refrigeración. Aún consideramos también la cantidad de energía necesaria para deshumidificación, pero la entregamos por separado, dado que, uno, no todas las viviendas tienen equipo de climatización, y dos, no todos los equipos de climatización, sobre todo en viviendas, cuentan con sistemas de deshumidificación. Esta información de demanda, entonces, energética que uno requiere para satisfacer el confort para refrigeración, entonces también se puede calcular en base al equipo que se ocupe para satisfacerlo y, por ende, su eficiencia en el artefacto. Se puede calcular el consumo y se agrega también como cuarto indicador el consumo que se requiere para agua caliente sanitaria. Vamos a ir viendo ejemplos. Ojalá que hayan podido descargar la herramienta porque va a ser más fácil ir metiendo datos inmediatamente para ver cómo funciona. La presentación obviamente es mucho más estática que la herramienta o la hoja de cálculo, así que es mucho más fácil funcionar a través de ella. Voy a explicar un poco la lógica de lo que tiene por detrás o cómo de alguna manera incorporamos la información de estos flujos que les mencionaba un par de láminas atrás. Importante para conocer estos flujos son, bueno, cuánta superficie tengo yo en mi vivienda particular expuesta a, y como les dije en algún momento, a las distintas orientaciones, porque va a ser distinto una orientación norte que una sur, una oriente y una poniente, dado que va a estar expuesto a radiación de manera diferente. Entonces, es importante poder obtener a través de los planos de arquitectura de la envolvente del departamento, poder identificar entonces cuánta superficie tengo de cada uno de estos elementos, opacos, translúcidos, en cada una de sus respectivas orientaciones. Básicamente, en términos numéricos, áreas divididas en orientaciones. Pero estas áreas tienen por detrás propiedades de los materiales que las contienen. Entonces, también es importante poder identificar para cada área expuesta en cada orientación cuáles son las propiedades físicas que tiene ese material en particular para conocer entonces los flujos conductivos que atraviesan a través de él. Particularmente en este caso, la herramienta está diseñada para viviendas, entonces las condiciones de ocupación están preestablecidas y tienen que ver con cantidad de dormitorios, la cantidad de usuarios que van a haber por detrás. Entonces todo lo que tiene que ver con salubridad está ya establecido en la planilla, pero en un futuro cercano, si esto se quiere ampliar para otras tipologías de edificio o ir mejorando, obviamente se puede ir ajustando. Entonces, el usuario tiene que interactuar con planos de arquitectura. ¿Para qué? Para sacar superficies. ¿En dónde? En sus distintas orientaciones. ¿Y cómo? Subdividido en los distintos materiales, porque hay distintas propiedades asociadas a él. Eso es el gran resumen de lo que hay que hacer en la planilla. ¿Por qué? Por los flujos que le iba mencionando antes, que van afectando la transferencia de calor entre el interior y el exterior de nuestro espacio habitado. Y todo esto entonces, o estas dos partes, nosotros la tenemos que, de alguna manera simplificada, ingresar a nuestra planilla Excel, que es el motor de cálculo. Entonces, primero, dentro de los planos de arquitectura, aquí hay un ejemplo de una planta de un edificio. Vamos a tomar el ejemplo del departamento aquí en la esquina, que tiene un par de condiciones. Tiene una superficie total de 54 metros cuadrados. Es un segundo piso dentro de un edificio más alto, y eso es importante, relevante, porque significa que tanto mi superficie superior, mi losa de techo, como mi losa de piso, tienen debajo de él no el aire exterior, sino que tienen otra unidad de departamento. Y si tienen otra unidad de departamento, entonces yo puedo asumir como una condición de borde que esa unidad de departamento distinta a la mía también va a querer satisfacer confort, y por ende también va a estar dentro del rango de temperatura confortable. Y por ende, si ambas temperaturas en ambos lados de ese elemento son iguales, entonces no hay flujo. Y si no hay flujo, es una superficie que se considera adiabática, palabra con la cual definimos superficies que no hay flujo entre una cara y la otra. Una altura particular, 2,37 metros de altura de piso-techo, y esta vivienda tiene 2 dormitorios como condición de entrada para el ejemplo. Entonces, si yo tomo este departamento que era el de la esquina, yo puedo conocer entonces que hay, y aquí misma lógica entre piso y techo, también existen paredes que dan hacia otras unidades de departamento. Entonces, en este caso, la unidad, acá al lado hay un departamento hacia la izquierda y hay un departamento hacia el sur, hacia abajo, implicaría entonces que tanto este elemento como este elemento tienen temperaturas idénticas en ambos lados y por ende no hay un flujo que la atraviesa,
y por ende se consideran adiabáticas para efectos del cálculo. Entonces nos tenemos que preocupar de estas dos caras. Y estas dos caras van a estar compuestas de distintos materiales opacos, translúcidos, que son los que tenemos que poder identificar, y de identificación que logramos obtener a través de las especificaciones técnicas. Entonces, particularmente, acá lo que nosotros mostramos es, tenemos esta pared, y lo único que hice fue abrir esto, como quien abre una caja de zapatos, para poder cuantificar superficie, que es lo que me interesa para este ejercicio. Y tengo la superficie, me voy a cambiar al plano para que se pueda ver un poquito más grande, un segundito. Lo abro de manera inmediata. Entonces yo puedo identificar superficies asociadas a este muro, que lo identifiqué como muro 1 para efectos del ejercicio, que tiene en este caso 5,56 metros cuadrados. Ese es el dato que yo voy a necesitar. Y después voy a necesitar decir, oh, pero este muro está compuesto de qué materiales. Y entonces me voy a las especificaciones técnicas particulares de esa superficie definida por arquitectura. Misma cosa con superficies vidriadas. Acá tengo una ventana, acá tengo otra ventana y aquí tengo otra pared. Y entonces tengo identificado, por ejemplo, en este caso, todas las superficies que miran el norte de este departamento. Me devuelvo la presentación. Les mencioné en algún momento que las superficies translúcidas, las ventanas, pueden estar afectas a protecciones solares, elementos que no tienen que ver con la arquitectura del departamento, sino que tienen que ver con efectos de la piel que uno ingresa para, de alguna manera, poder protegerse del sol, o, en este caso, como este alero automático que sale por tener un balcón, por tener una terraza incluida en el departamento. Entonces, es importante para esta ventana que se encuentra acá y esta ventana que se encuentra acá, poder de alguna manera, las mismas dos que están acá, poder definir el tamaño de estos aleros para poder entonces ubicar el sol en este flujo, en este traspaso que tiene en el día a día y poder ver cuánto se me aminora, perdón, el flujo por radiación que ingresa entonces estos elementos. Y esto se hace de manera muy simplificada, la verdad. Para los aleros horizontales, en este caso la terraza que está encima mío, yo necesito tres datos. Necesito el largo de la terraza, a qué distancia está del borde de la ventana y la altura de la ventana. Y eso uno lo puede obtener nuevamente de la planimetría, tanto de las plantas como de las elevaciones. Ahora, efecto distinto sería, en vez de un alero horizontal, aleros verticales que uno puede tener a los lados de la vivienda. Y en este caso, este muro que está acá, que no es un alero definido por el arquitecto de manera puntual para satisfacer una condición de radiación, sino que es para satisfacer una condición de diseño arquitectónico, pero sí impacta nuestras ventanas. Sí le genera entonces una protección solar a estas ventanas cuando el sol, y en este caso, se dé la vuelta por arriba en los meses de diciembre, para el caso de usted, en los meses de fin de año. Y entonces yo también voy a tener que cuantificar el tamaño de este elemento y nuevamente la lógica es la misma. Necesito saber el tamaño de la ventana, qué separación tiene la ventana y qué largo tiene este elemento. Fácil de medir en el AutoCAD o en el programa para ver los planos. Ahora, uno puede identificar entonces la piel, puedo conocer superficie en metros cuadrados, distancias, pero todavía no he identificado a qué material corresponde ese elemento en particular. Ese muro o ese vidrio está compuesto de un único cristal, es un doble cristal. Esa información yo entonces tengo que poder ingresarla también al sistema para que la planilla sepa cómo interactuar estos flujos entre el interior y el exterior. Y aquí entonces entran las especificaciones técnicas que el arquitecto nos entrega y donde yo voy a poder conocer entonces cómo está conformada la piel del edificio. Y aquí, por ejemplo, este escantillón con mucha información tiene un estuco por fuera, tiene un pedazo de ladrillo, tiene un elemento de aislación, tiene otro pedazo de ladrillo, tiene otro elemento interior de estuco. Bueno, esto es lo que yo tengo que ingresar, tanto sea capa por capa, con sus propiedades térmicas particulares, su conductividad, o lo puedo ingresar, y lo voy a mostrar un poco más adelante, como el resultado de este elemento completo si yo conozco su transmitancia térmica. Entonces, entrando en la planilla, lo primero que me interesa mostrarle, y vamos a ir jugando con la planilla también, tiene que ver con que la planilla tiene información diferenciada de tres colores, básicamente. Hay información en gris que señala lo que se está hablando, que es lo que hay debajo de esta tabla o de esta matriz. Hay información en amarillo, que es información donde el usuario no puede interactuar con ella, no puede modificarla, pero sí te aporta información.
Por ejemplo, aquí estamos en un elemento de una plancha de yeso cartón que tiene, no sé, 10 milímetros de espesor. Bueno, tiene su conductividad, su propiedad física que nos interesa, su densidad, para sacar cuánta masa tiene asociado a esto, y su calor específico, para sacar cuánta de esta masa es capaz de absorber en este flujo que yo les decía por inercia, inercia térmica, por masa. Y entonces yo con estos elementos, con estos valores, estas propiedades, puedo entonces saber esta solución constructiva, por ejemplo, que está conformado en este ejemplo por estas 3 capas, cuál es su transmitancia o cuánto va a impedir o retrasar o alentizar el flujo calórico entre una cara y otra, entre el interior y el exterior. La herramienta está compuesta de 4 hojas. Hay una hoja introductoria que hay que siempre complementarla con el manual. Ahí existe un manual también que ustedes lo pueden haber descargado del link QR que dejamos. Y existen 3 pestañas. La primera que tiene que ver con el ingreso de datos. La segunda que tiene que ver con una envolvente térmica que tiene que ver con los escantillones o las especificaciones técnicas que vamos ingresando información. Y una última lámina que nos muestra los resultados de nuestro departamento en particular. Entonces, básicamente este punto es las soluciones constructivas de nuestra piel y nosotros podemos ir almacenándolas como quien almacena en una biblioteca distintas soluciones constructivas. Y acá, en la hoja de ingreso de datos, no es más que la arquitectura particular del departamento o la vivienda que estamos evaluando. Particularmente para el caso de ingresar información en esta biblioteca que yo llamo, o las especificaciones técnicas, traspasarlas a la planilla, yo puedo conocer el resultado de una solución constructiva particular compuesta de muchos elementos, porque lo puedo sacar de algún registro, o yo puedo no conocer ese registro y puedo construir mi solución constructiva particular sumando distintos materiales, y la herramienta te permite ambas opciones. Me voy a cambiar al Excel para mostrárselos cómo funciona esto. Lo que le estaba mostrando recién tenía que ver con esta parte de la pantalla. Voy a agrandar. Donde uno puede ir construyendo una solución constructiva cualquiera. Yo le puedo agregar, por ejemplo, y aquí existe un menú desplegable. Es algo que se me olvidó, perdón, mencionarle. Las celdas en azul, llegué hasta la amarilla solamente. Las celdas en gris, como les decía, eran títulos. Las amarillas son las que uno no puede interactuar con ellas. Y las celdas en celeste son las con las cuales uno tiene que interactuar para ir llenando información. Y estas celdas en celeste se componen básicamente de 2 cosas. Menús desplegables que citan cosas. En este caso aquí estamos citando distintos materiales, por ejemplo, maderas, por ejemplo, planchas de yeso, por ejemplo, vidrio, por ejemplo, me interesa llegar al hormigón, al cemento. Entonces, yo puedo de esta lista desplegable ir llamando, citando estos materiales y automáticamente me cambia las propiedades que tienen este elemento, en este caso su conductividad, en este caso su densidad, en este caso su calor específico. Este listado de materiales con sus propiedades obviamente tiene el objetivo de que se vaya robusteciendo, se vayan incorporando nuevos materiales y se vayan incorporando nuevos materiales con las propiedades particulares medidas en laboratorios colombianos. Los que están puestos acá tienen que ver con los materiales medidos en los laboratorios chilenos, que están en la normativa chilena, la 853, que tiene un listado de materiales con estas propiedades establecidas por laboratorio. Pero obviamente sirven como primer caso, pero el objetivo, lógicamente, es que estas se vayan actualizando y nacionalizando con información local. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Uno va agregando capas. Voy a agregar un muro, por ejemplo, de 15 centímetros. Y lo que hace esto, y me corro para el lado de la pantalla, es generarme un valor U, la conducción, cuánto flujo es capaz de traspasar este elemento constructivo, que va obviamente cambiando, y déjenme correr para el lado un segundito, dependiendo, por ejemplo, si yo le aumento el espesor de aislación. Se ven, este número automáticamente bajó. Y entonces, si yo le saco la aislación, ahora tengo un peor flujo que atraviesa esto, o un flujo por transmitancia térmica mayor, significa que es capaz de atravesar más flujo térmico, es menos aislante. Y entonces lo que el usuario tiene que hacer, y me voy a adelantar a la presentación, es básicamente agarrar este elemento, esta línea de código, y uno la copia en una biblioteca que yo tengo acá abajo, donde voy agregando materiales. Y entonces digo, ok, esto era muro, ejemplo, clase. Entonces, este muro ejemplo clase tiene por detrás
sus propiedades y lo único que me falta agregarle es su color, porque tiene que ver con la parte de la emisividad para la radiación, que puede ir cambiando si es que es una pintura clara o una pintura muy oscura. Y listo, yo con esto lo que hice fue ingresar un material, una solución constructiva de mi envolvente a esta matriz de información o a esta biblioteca que va acumulando soluciones constructivas. Puedo hacer lo mismo para techos o para pisos y voy agregando soluciones constructivas y simplemente las voy pegando en el menú, y déjenme alejarme un poquitito, de cubiertas o el menú de puertas o el menú de pisos, que está acá abajo y uno va agregando información. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren ingresar una solución constructiva donde no tiene las propiedades de los materiales de este listado, o es una solución constructiva que sí tiene un ensayo de otro lado y te entrega un valor U distinto? Bueno, ustedes lo pueden hacer. Yo puedo poner acá un muro que viene de algún ensayo. Lo voy a llamar así por mientras, que tiene, da lo mismo, un U de 0,6, tiene un espesor de 15 centímetros, la aislación se encuentra al exterior, por ejemplo, la aislación tiene 2 centímetros de espesor, y voy a ingresar esto como un elemento liviano o intermedio, o un elemento pesado, tiene mucha masa. ¿Por qué esto? Porque si se fijan en esta celda acá arriba, el calor específico, que tiene que ver con la masa, está calculado por las propiedades particulares que estaban en esos elementos. Pero acá ustedes no las conocen, entonces ustedes tienen que de alguna manera decir, mira, está compuesto un elemento pesado. Entonces te hace un precálculo con alguna estimación de cuánta masa va a tener esta piel. Y nuevamente lo mismo, ingresamos su color. Si se fijan entonces, estas son las dos opciones que mencionaba en la planilla. La opción A, que el usuario ingresa esto de manera manual, o B, el usuario calcula su conducción a través de las propiedades físicas particulares de estos materiales. Me devuelvo a la presentación, pero vamos a ir avanzando de lado a lado. Opción A, como les mencionaba, se ingresa manualmente. Opción B, se calcula en base a las propiedades de este listado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que ingresar? Uno tiene que ingresar las soluciones particulares que están descritas en las especificaciones técnicas de este proyecto. Este proyecto, por simplificación, lo hicimos con estos 3 elementos de envolvente. Hay paredes que son de hormigón armado con una solución de aislación por fuera, con un poliestireno expandido de 20 milímetros, una pared de hormigón armado sin nada, sin aislación, unos tabiques compuestos por planchas de yeso y aislación en el centro, una losa, el piso y el techo de hormigón armado sin nada, y consideramos que las ventanas, por ejemplo, para el ejemplo que ustedes descargaron, el Excel que ustedes descargaron ya viene con toda esta información incluida, de este ejemplo me refiero, consideramos un termopanel con 9 milímetros de espaciado entre los cristales. Entonces, eso es la información que uno tiene que de alguna manera escribir, y me vengo para acá, uno tiene que ir escribiendo acá. Acá están las 3 soluciones iniciales que les mencionaba de muro, acá está la cubierta, acá está el cristal del termopanel que les mencionaba, etc. Entonces, todas las soluciones constructivas definidas en las especificaciones técnicas, uno las va incorporando en nuestra biblioteca de materiales, nuestra biblioteca de soluciones constructivas. Aquí explico, y me lo voy a saltar porque lo mismo que les mencioné recién, uno va construyendo el paso a paso de la información que uno va ingresando en los distintos elementos, las distintas capas de materiales, y esta línea de código es la que uno después tiene que pegar, y me adelanto una lámina, uno pega después, bueno, aquí está la construcción de lo mismo que hice en el Excel, y uno después lo pega en esta primera línea de código y va pegando las distintas soluciones constructivas de ahí para abajo. Me cambio el Excel, más fácil explicarlo aquí. Básicamente construimos nuestra solución constructiva particular, le voy a cambiar a rocas porosas para inventar cualquier cosa, le voy a cambiar el espesor, y me cambia entonces sus propiedades, y me cambia, si ven, también, por ejemplo, su masa, y agrego acá otro muro cualquiera con, agrego acá otro muro cualquiera, muro con rocas. Idéntico para... esto lo había definido con piso, entonces existe un factor distinto. Déjeme cambiar esto, en vez de muro, lo vamos a poner en piso para seguir la lógica de los flujos de las capas límites. Esa es la única diferencia entre piso, techo y muro, que existen unos flujos de las capas límites distintos. Entonces, lo pego acá y este es mi piso con rocas.
para llamarlo de alguna manera. Bien, fuimos construyendo una biblioteca. Me cambio de vuelta a la presentación. Como les mencionaba, en el caso cuando usted lo hacen por la metodología A, donde usted ingresa en su solución constructiva completa y imponen un valor U, bueno, lo importante es que la categoría la tienen que definir ustedes en vez del calculado, de tal manera de que le entregue el valor aproximado dependiendo de la masa que está asociada. Y así, lo mismo que les mostraba al otro lado, se va construyendo esta biblioteca. Acá hay un resumen de los 3 muros, de la ventana, de la puerta, de la cubierta y de la aislación de piso, de la solución de piso, perdón. En el caso particular del piso, existen un par de salvedades. El piso puede estar en contacto no con el terreno, entonces hay que agregar cierta información si ese piso, al estar en contacto con terreno, considera ciertos tipos de aislación, porque una alternativa es que sea una aislación completa por debajo del piso y entonces se ingresa como dentro de la solución constructiva, pero existen otras metodologías y se ha demostrado que si uno aísla perimetralmente el edificio uno se puede ahorrar gran parte de la aislación y su impacto en el ahorro energético es más o menos, no es proporcional, es mucho más eficiente en términos económicos aislar solamente el perímetro que toda la losa. Obviamente es mejor toda la losa, todo el piso, pero su costo es mucho mayor. Entonces, existen metodologías de cálculo y por eso está eso ahí, se lo muestro un poco más adelante, que de alguna manera permiten colocar aislaciones locales, verticales en las cadenas de sobrecimiento o locales debajo del radier, pero solamente perimetralmente. Definido aquello, nosotros ya definimos entonces nuestros materiales o nuestras soluciones constructivas y lo que nos falta ahora entonces es ingresar la información que sacamos del plano de arquitectura, la información de las superficies con sus distintas orientaciones. Para esto entonces lo primero que está dentro de la hoja de datos del proyecto, existe un pequeño recuadro inicial que define información general, define el nombre del proyecto que va a estar, la identificación de la vivienda, porque uno puede hacer un edificio con muchos departamentos, dirección, el tipo de vivienda que es, información de quién me solicita esta información y quién es el que está ejecutando esto, así como la ciudad que se elige para el archivo climático que está por detrás del programa. Aquí al principio también se entrega la información relacionada con la eficiencia de los equipos que se van a utilizar, la eficiencia del equipo de refrigeración y la eficiencia del equipo de agua caliente sanitaria. Me voy a cambiar al Excel para mostrar exactamente lo mismo, que estamos entonces en la hoja de ingreso de datos. Me voy a acercar. Entonces, básicamente, yo aquí tengo un menú desplegable que me entrega las ciudades disponibles para este cálculo, que son las 4 que les mencioné al principio. La información que yo ingreso manualmente de la identificación del departamento y etcétera. Y también una tipología de unidad. Estamos hablando de departamento, de viviendas aisladas o viviendas unas pegadas al lado de la otra, pero siempre vivienda, no departamento. Y particularmente existen comportamientos distintos en esto y se hace la diferenciación. Por ejemplo, en el caso de los departamentos, la cantidad de agua caliente sanitaria que se ocupa generalmente se aminora un poco porque estamos hablando de grandes volúmenes de unidades. Y eso se ve reflejado después en los resultados. Entonces, definido la información general del proyecto, entre comillas, uno tiene que empezar a ingresar la información particular del proyecto, lo que tiene que ver con las superficies de la envolvente opaca, lo que tiene que ver con las superficies de la envolvente translúcida, las ventanas, y sus potenciales protecciones solares, los aleros, lo que tiene que ver con las puertas, y si es que hay puertas vidriadas, bueno, lo que tiene que ver con las protecciones solares de las partes vidriadas de la puerta, los aleros de las puertas, si es que existen, y lo que tiene que ver con el piso y lo que tiene que ver con la cubierta. Ahora, nosotros fuimos generando esta biblioteca de soluciones constructivas y entonces está linkeado lo que hicieron en la otra lámina a esta lámina y cuando ustedes ahora quieran definir un muro, va a aparecer un menú desplegable que les cita los mismos muros que ustedes tienen definido al otro lado. Y por ende, lo único que nos falta incorporar, y era lo que les mencionaba al principio, es lo que tiene que ver con su orientación. Si estamos hablando de una pared que mira al norte o al sur, es cuánta superficie tiene y particularmente las propiedades físicas del material están en amarillo porque ustedes la anotaron en la otra pestaña. Y lo otro importante definir es el tipo de adyacencia que tiene este elemento. Si lo que yo tengo al otro lado de la pared es el exterior, es otro departamento
o es otro recinto que no va a estar climatizado y por ende sí va a tener una temperatura distinta que la mía, pero también distinta al exterior. Entonces existen 3 condiciones de adyacencia. Y si se fijan, esta misma lógica se repite en ventanas, en piso y en puertas y en cubiertas también. El tema particular de las protecciones solares, esas como les mostré antes, hay que anotarlas midiendo estos elementos. Este mismo paso a paso que lo tienen en la presentación, se los voy a mostrar en el caso del Excel, que me parece que es mucho más fácil ir viéndolo, así que me traslado para el otro lado. Ojalá que ustedes puedan ir haciéndolo en paralelo. Entonces, si ustedes se fijan, particularmente aquí ya están ingresados todos los muros del departamento, de tal manera que ustedes tengan el resultado de ese caso particular que les estoy mostrando. Pero básicamente lo que uno puede hacer acá, y voy a agregarlo como un muro nuevo, aquí me aparecen las soluciones constructivas, las mismas que yo generé al otro lado. Entonces aquí están los 3 nuevos elementos que yo generé como muro, y si yo me cambio la envolvente térmica y le cambio el nombre, bueno, en mi menú desplegable al otro lado me va a aparecer ahora como ese nombre con las potenciales propiedades particulares que tenga de lo que yo definí. Entonces, básicamente yo defino, ok, el primer elemento, y me voy al plano de AutoCAD, el primer elemento, llámese muro 1, da lo mismo, es este, que tiene esta superficie, 5,56 metros cuadrados, y es lo que tengo que ingresar acá. Mira, y aquí lo importante, ¿qué orientación mira? Bueno, mira la orientación norte. Tiene una adyacencia, que es lo que hay al otro lado de esa pared, está al exterior, justamente. Lo que tenemos al otro lado es un recinto, no existe un recinto, entonces el exterior, o es un elemento adiabático, o es un recinto no climatizado que tengo pegadito a mí, y esta alternativa se abre en 2 soluciones, 2 alternativas. Es un recinto no climatizado, por ejemplo, el pasillo del edificio, que no tiene ventanas, entonces que es un recinto no climatizado interior, de tal manera que no ve el exterior, o un recinto no climatizado que sí tiene alguna ventana, entonces tiene un efecto de temperatura en este recinto distinto que el exterior, pero también distinto que una solución adiabática, que sería otro departamento que sí quiere también alcanzar confort. Entonces, defino las 4 condiciones particulares del elemento y voy construyendo mi piel del edificio, opaca en este caso. Los distintos muros, que son sus propiedades particulares, y si se fijan, este era un muro con aislación, que si se acuerdan del detalle constructivo, eran 20 centímetros de hormigón con 2 centímetros de aislación. Entonces, si se fijan, sus propiedades térmicas son menores, tiene un menor flujo que es capaz de atravesarlo y por ende más aislante que este otro que no tiene nada de aislante y es solamente el hormigón armado, entonces tiene un flujo mucho mayor que lo atraviesa por cada instante de tiempo. Misma lógica con todo el resto, se van construyendo a través de sus superficies particulares, con sus orientaciones particulares y sus condiciones de adyacencia particulares y sus propiedades particulares que definieron en la hoja anterior. Esto mismo se hace tanto para las ventanas, y en caso de las ventanas, como les mencioné, uno tiene que ingresar si tienen algún nivel de protección solar. Me cambio el plano, que es más fácil visualizarlo. Teníamos nuestra primera ventana y nuestra segunda ventana. que no tienen ninguna presencia de aleros o protecciones solares. Y nos cambiamos después a las ventanas particulares que estaban acá al lado, que sí tenían estos aleros, entonces estas medidas son importantes medirlas. Estas 2 ventanas de acá, la ventana 4 y 5, que nosotros notamos acá, tienen sus propiedades particulares, su orientación particular, y entonces es importante definirle este elemento, qué tan grande es y qué tan lejos de mi ventana se encuentra, para saber cuánta obstrucción solar me va a generar. Y si se fija, lo que tenemos que ingresar son estos, qué tan lejos de mi ventana está y qué largo tiene. Y eso lo podemos ver acá, está justo pegado arriba de mi ventana y tiene 2 metros de largo. Y después para esta ventana, la tengo justo pegado a esta ventana y tiene un largo, mi protección solar vertical a mano izquierda, de 1,60 m. Y eso es entonces lo que uno tiene que ingresar acá. Particularmente, esta misma protección solar en esta ventana, y me cambio el plano AutoCAD para especificarlo, en el caso de esta ventana, esta protección solar que se encuentra acá está pegada a mi ventana, entonces tiene una distancia desde ella de 0,
Pero cuando yo quiero ver esta misma protección solar para esta otra ventana, bueno, ahora hay una distancia, pues esta distancia separa mi alero vertical en este caso de mi ventana. Y entonces es importante también definir eso. Y si se fijan, este tiene una distancia de 1,48 m distanciado desde el borde de la ventana. Por ende, es un alero que, si es que está infinitamente distanciado, entonces lo mismo que no genere ninguna protección solar. Por eso es importante esa cota también. Me cambio a la presentación para seguir un poco en este orden, pero vamos avanzando con la misma lógica. Entonces, bien, como les decía, se le abren menús desplegables que les muestran las mismas propiedades o soluciones constructivas que ustedes ingresaron en la hoja anterior. Uno define entonces la condición de adyacencia, uno define a qué orientación mira, porque va a estar expuesto a una radiación en su piel superficial exterior distinta o una temperatura distinta, y uno define el área, que es justamente el dato que uno saca del plano. Eso mismo para todas las soluciones constructivas, y eso mismo, como les mencionaba recién, para las ventanas, donde uno tiene que de alguna manera ingresar la información relacionada con el largo o qué tan lejos de mi ventana se encuentran las protecciones solares, ya sean horizontales o ya sean verticales a cada lado de la ventana. En el manual, por ejemplo, está especificado que quién es la izquierda de mi ventana y quién es la derecha de mi ventana. Bueno, el usuario siempre se sitúa al interior de la vivienda y entonces queda automáticamente definido quién es la izquierda y quién es la derecha. Misma lógica con las puertas, misma lógica con las cubiertas. En este caso, como mencionamos que era un departamento en un segundo piso con otra unidad arriba, bueno, su techo es adiabático, no hay un flujo que lo atraviesa porque las temperaturas son iguales, pero uno igual lo ingresa porque aquí hay masa de por medio. Esta cubierta igual está compuesta de hormigón armado, igual tiene una masa muy grande y por ende tiene una capacidad de absorber todo el calor que ingresa a mi unidad, departamento en este caso, y por ende tiene, aunque dentro o ambas caras, perdón, están a la misma temperatura, su masa igual libera esa temperatura a una tasa distinta. Entonces es relevante incorporarlo, en este caso tanto para la cubierta como para el piso. Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, en el caso particular del piso, existen pisos que pueden ser ventilados, que están expuestos al exterior, o existen pisos en contacto con terreno. En el caso de que el piso sea ventilado, bueno, esta es una solución constructiva con sus propiedades particulares que está expuesto a la diferencia de temperatura entre interior y exterior. Pero en el caso particular de los pisos, como les mencionaba, existen normas particulares que diferencian esta condición de piso, dado que uno puede generar aislaciones perimetrales, como les mencionaba, porque son costo eficiente mucho más altas. Entonces, se generan esas particularidades y entonces lo importante es conocer el perímetro que tiene esta superficie con el exterior. Definida toda la piel de mi unidad, y me voy a la planilla Excel de nuevo, definida toda la piel, piel vertical, elementos opacos, aquí, perdón, me salté esta única regleta, pero aquí tengo la altura de la unidad del departamento, definida la piel vertical translúcida, piel vertical de puertas, y definida las pieles opacas horizontales de cubierta y de piso. Yo tengo entonces toda mi piel de alguna manera incorporada en el sistema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, perdón, y también tengo incorporado las protecciones solares particulares de mi vivienda, los aleros que yo incorpore, como vemos, perdón, acá atrás, los balcones que tienen estos departamentos que tengo atrás mío. Pero esto es lo que tiene que ver con la arquitectura particular mía, es mi edificación y sus elementos, protecciones solares o piel particular. Pero existe también las protecciones, de alguna manera protecciones solares o obstrucciones solares que no dependen de mi edificio. Las montañas, otro edificio, como por ejemplo el que tengo atrás mío, u otros elementos que sí me pueden bloquear el sol en ciertos instantes. Entonces, existe una parte de la planilla que tiene que ver con estas obstrucciones. Me voy a cambiar a la presentación porque las obstrucciones solares las presentamos de dos maneras. Una manera simplificada de ingresarlas, que esta que está acá, y después abrimos un capítulo particular para ingresarlas de manera más exacta. Me cambio de nuevo, perdón. Y entonces, justamente este es el mismo menú que estamos viendo recién. Se ingresó una modalidad simplificada de ingresar obstrucciones, que tiene que ver con que el usuario básicamente define en qué orientación se encuentra, si está la cara este, por ejemplo, de mi edificio, la altura que tiene esta edificación o esta obstrucción solar
y más o menos una distancia a la que se encuentra. Y este más o menos está definido en 3 categorías. Está bien cerca o a menos de 20 metros, entre más o menos 20 y 50 metros, y más o menos o a más de 50 metros. Y esto genera un cálculo no tan preciso como el que viene más abajo, pero sí una estimación de cuánto sol va a obstruir esta protección solar. Y finalmente lo último que queda tiene que ver con las partes de los flujos convectivos que les mencioné al principio, los flujos o los caudales de aire que uno tiene que ingresar. Ahora, como bien les mencionaba, estos flujos de aire están definidos y están acotados, en el caso de las viviendas, a un flujo de una persona que está en estado sedentario. No es un gimnasio la vivienda y por ende la cantidad de aire que yo requiero para satisfacer esta condición de salubridad está definido por distintos manuales internacionales de cuánto debe ser. Ahora, este tipo de informaciones justamente, al igual que las soluciones constructivas, las propiedades de los materiales que les mencionaba, es ideal poder ajustarlo siempre a las realidades locales de cada uno de los países. Hay un menú desplegable con una condición de infiltraciones y este sí es fundamental poder generar mediciones reales en Colombia que tienen que ver con la hermeticidad de la envolvente, todo lo que tiene que ver con las infiltraciones, los flujos de aire no controlados. Nosotros particularmente en la herramienta generamos 3 condiciones de flujo no controlado y se lo muestro al tiro, que tiene que ver con una hermeticidad alta o una buena envolvente, una buena carpintería, una buena construcción, una construcción intermedia y una construcción más o menos baja. La única diferencia entre estos 3 son condiciones particulares de infiltraciones distintas. La baja obviamente tiene flujo más grande y la alta tiene flujo más pequeño. Se agrega la alternativa de generar una ventilación nocturna de manera natural, abrir las ventanas, de alguna manera intentar imponer un caudal de aire que ingresa al recinto que uno puede de alguna manera ingresar para bajar las temperaturas de manera nocturna. Y las otras 2 cosas que están asociadas a esta parte, y lo muestro en la presentación, tiene que ver con el tipo de luminarias que existan y por ende entonces el calor o la cantidad de wattaje, energía que libera esto dependiendo de la tecnología que tenga la luminaria y tenemos en el menú desplegable 3 tecnologías que obviamente sería ideal poder ajustar con valores locales. Y finalmente lo que tiene que ver con cuántos usuarios y por ende cuánto calor emanan los usuarios y cuánto caudal de aire requieren por salubridad. Y esto, como les mencionaba, está acotado a la cantidad de dormitorios. Se asume en esta planilla que dependiendo de la cantidad de dormitorios que yo tenga, bueno, la cantidad de usuarios que van a existir va a ser uno más, asumiendo que hay una cama por dormitorio, salvo el dormitorio principal. Y eso entonces me genera una cantidad de calor, asumiendo que son personas que están en estado sedentario, que emanan entonces al interior del recinto. Bien. Eso es lo mismo que les mostraba acá y se lo expliqué mostrándoselo con la herramienta. Y lo único que me falta por explicarle tiene que ver con esto que les mencionaba de los cálculos detallados. Se permiten dos alternativas de cálculos detallados. Un cálculo detallado que tiene que ver con puentes térmicos, que hasta ahora no se lo había mencionado, y un cálculo más detallado que tiene que ver con estas obstrucciones solares externas a mi edificación, que tiene que ver con las montañas, los otros edificios, que uno puede ingresarlo de manera mucho más particular. En el caso de querer ingresar información de los puentes térmicos, y aquí entonces abro el abanico de lo que tiene que ver con puentes térmicos, existen 5 tipologías de puentes térmicos que tienen que ver con, como les mencionaba cuando hablaba con la vivienda, el ejemplo de la vivienda, de estas singularidades o estos encuentros en la piel. Y básicamente se definen 5 tipos de puentes térmicos, en el manual están mucho más detallados, pero tienen que ver con si esto es un encuentro entre 2 elementos, entrante o saliente. Si se fijan, este es el interior, ese interior, perdón, debería ir acá afuera. Si el interior está acá, entonces esta punta está al interior, o si no, esta punta está al interior. Si tenemos elementos perpendiculares que de alguna manera chocan con la pared externa, los puentes térmicos que tienen que ver con las ventanas o los puentes térmicos que tienen que ver, y aquí estamos viendo un corte donde aquí tengo el balcón, la terraza hacia afuera, que tiene que ver con estos elementos salientes que entonces están expuestos por ambas caras a las temperaturas exteriores.
Aquí lo importante de los puentes térmicos, cuando uno lo hace de manera detallada, es conocer la longitud que tiene este puente térmico. Si imaginamos esto como una esquina de la vivienda, entonces es ese punto que tiene la altura de la vivienda. Si se acuerdan, eran en este ejemplo 2,37 metros de altura. Y lo que me interesa saber es cuál es el muro que está alojado en la esquina de este puente térmico. Lo mismo para los puentes 0,1 y sucesivamente hasta el 5. En el caso particular del puente térmico 5, esto lo sacamos de la información que ingresamos en los ventanales. Me cambio el Excel un segundito. Si se fijan, nosotros con los ventanales ingresamos acá su superficie, y en realidad lo que ingresamos era su perímetro de la ventana, y con este perímetro entonces yo puedo saber cuántos metros lineales de encuentro entre, en este caso, la pared y el ventanal se cuenta. Y esto entonces, lo que se muestra acá abajo es, cuando uno quiere hacer el cálculo detallado, uno tiene, como les mostraba en la presentación, uno tiene, me voy a alejar un poco para que se vea, todo esto bloqueado, pero si uno quiere hacer el cálculo detallado, entonces se abre este menú desplegable donde está la misma información que ingresaron arriba, las soluciones constructivas, y donde ahora me permiten ingresar información del puente térmico en particular y contra qué otro muro se encuentra. Lo mismo con los puentes térmicos de las ventanas. Como les mencionaba, aquí ya tenemos la información de cuál es el largo de este puente térmico, y lo que me falta entonces es saber, ok, ¿dónde estaba esta ventana alojada? ¿Está en un muro con aislación o un muro sin aislación? La aislación que tiene el muro, me acerco porque seguramente no se ve, perdón. La aislación que tiene este muro, ¿tiene retorno o no tiene retorno? Me voy a la presentación para que se entienda qué es esto. Y el cristal se encuentra aplomado en el borde exterior, en el centro, en el borde interior del muro. Entonces esto, si lo vemos en la presentación, sería esto de acá, es el retorno de la aislación. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un cristal que está aplomado en el interior de la vivienda, y la aislación sí tiene retorno, y por ende ese puente térmico que se me produce acá, se está evitando con ese retorno de aislación. Lo mismo que les mencionaba recién, pero en el Excel. Y finalmente, lo último que queda en el cálculo detallado, como les mencionaba, es un cálculo detallado de las obstrucciones lejanas o remotas que tenga la vivienda o el departamento. Y entonces se permite un cálculo más detallado donde ya no solamente digo la obstrucción se encuentra hacia el oriente, sino que divido mi oriente en medio gajo de naranja, y lo divido en 5 quintiles, donde puedo entonces ubicar la vivienda o la obstrucción, perdón, en cuál de los quintiles se encuentra. Y también me interesa entonces el cálculo real de la altura de este elemento, y la distancia de manera más exacta, y también el ancho del edificio, porque es muy distinto una edificación muy esbelta que me bloquea a una edificación muy ancha. Entonces se abre este menú desplegable con con más alternativa o más precisión en el cálculo de la obstrucción solar. Lo muestro acá, pero se entiende que es lo mismo que puse acá. Entonces uno incorpora en qué orientación se encuentra, en cuál de estos 5 quintiles del gajo de naranja está ubicado, y nada, la altura que tiene, la distancia a la que está de mí y el ancho que tiene la edificación. Y uno puede ir agregando varias obstrucciones. Yo puedo tener varios edificios ubicados en los distintos gajos de la naranja, y entonces tengo espacio para ingresarlas todas. Bien, se terminó. Espero que me hayan podido seguir. Si no han descargado todavía tanto el manual como el Excel, por favor descárguenlo. Y abrimos espacio para preguntas. Muchas gracias. Matías, muchas gracias por tu presentación. Voy a pasar a la pantalla las preguntas que nos han hecho, Muy bien. para que nos las puedas apoyar a contestar. Dame un segundo. Aquí hay una primera pregunta. Por favor, confírmame que la ves. Sí, de Hugo. Gracias, Hugo, por la pregunta. A ver, veo que en la herramienta ya hay algunos lugares precargados, y en base a ello 2 preguntas. ¿Cuáles fueron los datos climáticos utilizados? Muy buena pregunta. ¿Y puedo yo cargar mis datos personalizados? Bien.
Los datos climáticos que se ocuparon se descargaron de, no me acuerdo exactamente el nombre en este momento, pero de la Universidad de Berkeley. Era un archivo climático de la Universidad de Berkeley que teníamos datos climáticos locales de ese punto. Entonces, lo que se descargó fue tanto temperatura, humedad relativa, radiación directa, radiación difusa, para nosotros poder entonces construir la transferencia o el flujo asociado a esa particularidad de clima. Y en particular, estos archivos climáticos son horarios, entonces tenemos un análisis solar realmente mucho más preciso que el cálculo mensual, eso no lo mencioné. Hicimos el cálculo de la metodología mensual de la 52016, particularmente los flujos solares lo hicimos de manera horaria, dado que teníamos los archivos y construimos la herramienta más robusta para ese punto en particular. La segunda pregunta, lamentablemente, no los puede descargar, la herramienta es del Estado y veremos cómo ellos después van abriendo esto para que los distintos usuarios puedan ingresar otros archivos climáticos. Muchas gracias. Si hay otra pregunta, bienvenida. Sí, te paso la siguiente. De JP Trujillo. La herramienta luce similar a Passive House. ¿En qué se diferencia o parecen? En varias cosas. La lógica de ingreso de datos efectivamente es muy similar. Porque la lógica de términos flujo de calor son muy similares. Lo que a nosotros nos interesa es justamente superficies divididas en orientaciones y propiedades de la superficie. Esta herramienta es muy similar a las herramientas que actualmente son ley en Chile para utilizar, que justamente van ingresando información de la misma manera. Passive House tiene un motor de cálculo por detrás estático. Lo que se preocupa Passive House principalmente es de un análisis después de ser muy, muy minucioso en la cantidad de aislación y las protecciones que uno genera. Passive House finalmente te solicita hacer un ensayo blower door, que es para medir las infiltraciones, justamente lo que tiene que ver con los flujos convectivos. Pero el cálculo de cuantificar la energía o el calor necesario, tanto de extracción o de inyección para satisfacer el confort, gracias Paola, de ese archivo lo sacamos. O sea, de esa página web sacamos el clima particular de las distintas 4 ciudades. El caso particular, Passive House hace un cálculo estático, no hace un cálculo a través de una metodología dinámica, aunque esta es una metodología simplificada, la de la 52016, pero igual es una metodología dinámica de valores mensuales. Entonces, Passive House se preocupa mucho más de exigir niveles de aislación muy, muy altos, pero después te hace un análisis in situ, donde es obligatorio hacer la medición de las infiltraciones de alguna manera que se comprueba que todo lo que se definió en la planilla de manera estática está envuelto con un muy buen control de las infiltraciones. ¿Y por qué este tema de las infiltraciones? Porque cuando tú tienes muy poca aislación, que es la realidad al menos chilena y en el caso colombiano también, la gran pérdida de calor o la gran ganancia de calor se produce a través de los cristales de las ventanas o a través de la piel, porque tenemos muy poca aislación, la parte conductiva. A medida que tú vas mejorando tu aislación, que es justamente el caso Passive House, las aislaciones de Passive House estamos hablando de 20 centímetros de aislación. Acá en Chile la reglamentación te pide 1 centímetro para Santiago y en el sur, en Punta Arenas, te pide del orden de 6, si no me equivoco. Entonces, son aislaciones muy, muy bajas en comparación a las condiciones particulares de Passive House. Entonces, cuando tú logras controlar muy, muy bien todo lo que tiene que ver con conducción, a través de imponer de manera prescriptiva condiciones de aislación muy gruesas, entonces lo único que te queda de por poder controlar son las infiltraciones. Y por eso Passive House tiene ese enfoque y lo tiene muy bien abordado, dado que te obliga a hacer un blower door al final, que es un ensayo de permeabilidad de la piel. Espero haberte respondido la pregunta. Listo, una más. Tenemos como Bien. unas 4 más. Bien. ¿La estanqueidad de los sistemas constructivos afecta el cálculo del confort térmico? Claro, claro que afecta, pero particularmente para esta herramienta lo definimos en base a 3 condiciones de hermeticidad. No teníamos valores de ensayos colombianos, entonces lo dejamos definido con 3 condiciones particulares de flujos asociados a infiltraciones. Nosotros en la entrega que hicimos, aparte de la herramienta, lo que le entregamos al ministerio como informe, uno de los puntos claves que poníamos nosotros en la hoja ruta que recomendamos hacer es justamente contar con información, por ejemplo, del tema de infiltraciones, que es muy, muy importante porque la estanqueidad
es una ganancia en este caso, para el caso de refrigeración, muy grande calórica que uno quisiera evitar. Verónica, entonces la herramienta se usa apartamento por apartamento. Buena pregunta. Teniendo en cuenta que pueden tener diferente orientación y puede ser piso, intermedio o último. Exactamente. Esto está hecho por unidad habitacional. Ahora, efectivamente uno pudiese querer ingresar toda la piel del edificio y entonces uno haría un análisis de una única gran monozona, un único recinto que estamos climatizando, midiendo los flujos. Pero siempre, claro, se recomienda hacer por unidad y lo único que uno podría agregar, y fue una de las consultas que se hizo en el workshop anterior que dimos se consultaba con poder tener información del resultado de la edificación completa, porque justamente yo como inmobiliaria que quiero de alguna manera transmitir esta información para poder vender mi edificación, que es más pasiva, tiene menores consumo energético, etc., me interesa un indicador global de la edificación completa. Entonces, efectivamente, lo que uno puede hacer es sumar todos los indicadores que tienen, todas las demandas que tienen y ponderarlas, se debe ponderar por superficie para tener un indicador global. Eso en la herramienta que entregamos no está incluido, no existe un indicador de todas las unidades porque, como bien te fijabas, uno ingresa una única unidad. Ah, no le mostré la hoja de resultados. Bueno, perdón, ustedes si tienen la herramienta, en la hoja de resultados está el resumen de todo lo que ustedes fueron ingresando. No sé si tengo tiempo para compartir la pantalla de nuevo, ¿me dan 2 segundos? Sí, pues tenemos como 2 o 3 preguntas más, pero creo que es posible. Bien, perdón. Entonces, finalmente todo lo que ustedes ingresaron, no sé si todavía se está viendo. No. Ahí sí, ahí llegó. Todo lo que ustedes ingresaron se resume en una lámina de resumen donde está la información particular general del proyecto, superficie, la altura, porcentaje de vidrio que tiene, etc. Tenemos el resumen de la demanda, en este caso por refrigeración mes a mes. Estas son las demandas en cantidad de energía, kilowatt hora, que requerimos para satisfacer esta condición fundamental que mencioné al principio de confort. Tanto el indicador por mes, tanto total como por metro cuadrado de superficie, acá está el total anual, y después más abajo, gráficamente también al lado, perdón, y después más abajo lo que tiene que ver con la energía necesaria para deshumidificación, lo que tiene que ver con la energía necesaria para agua caliente sanitaria, y si se fijan acá, este valor, el que yo decía que se modificaba, si es que era un departamento o una unidad aislada. Si se fijan, la cantidad de litros por persona que se consideran varía de 22 a 30. Y por ende varía obviamente la energía relacionada. Y finalmente el consumo. Y aquí el consumo, si ustedes se acuerdan, ustedes ingresaron en el principio de la otra hoja la eficiencia del artefacto que se está ocupando, al igual que la eficiencia del sistema de agua caliente sanitaria. Eso, volvamos a la otra pregunta. Entonces, claro, dejé compartir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, efectivamente, el análisis es por unidad, gracias. Pero sería, la lógica es, si es que se quiere en algún momento generar una etiqueta, y esto tiene que ver con etapas futuras, como bien decía Paola, del etiquetado de una edificación completa o un proyecto completo, bueno, habría que ponderar estos valores para tener un resultado global. Bien, gracias. Ahora la siguiente. ¿Solo se pueden usar los materiales que aparecen ahí o se pueden poner nuevos? En el listado de materiales, actualmente está acotado aquello, pero el Ministerio obviamente tiene la potestad de ir incluyendo nuevos materiales, así que sí. Pero lo otro que también se puede, como les mencionaba en la opción A, es que usted ingresen el resultado final de la solución constructiva completa. Pero claro, el objetivo es que estos materiales nuevos se vayan robusteciendo en el tiempo. Pero para eso tiene que haber algún sistema de fiscalización, algún protocolo de cómo uno puede tener esas propiedades, porque si no yo ingreso cualquier material que es el mejor aislante del mundo, pero tiene que estar de alguna manera respaldado. Entonces, por eso está bloqueado actualmente. Pero sí, la idea es que sí se puede ampliar. ¿Una fachada ventilada externa adicional al muro de perímetro se considera un puente térmico o se debe calcular independientemente? Mira, no está considerado como un puente térmico porque el puente térmico sería particularmente la unión entre la piel y la fachada ventilada, este elemento externo que yo tenga. Los puentes térmicos puntuales no están incluidos dentro del flujo, sino que están solamente los lineales que tienen que ver con los encuentros de los materiales de la piel. Ahora,
Si esta fachada ventilada tiene un elemento continuo lineal que conecta con nuestra pared, entonces efectivamente se puede ingresar como un puente térmico P04, que es el que tiene esta linealidad, un elemento saliente, si se acuerdan de la presentación. Pero los puentes térmicos puntuales no están incluidos. Listo, Matías, tenemos una última. Bien. Y creo que terminamos. El cálculo de los puentes térmicos solo tendría sentido cuando hay climatización artificial. Todo esto tiene sentido solo cuando existe climatización artificial, porque si no, no tenemos cómo cuantificar energía necesaria para satisfacer algo. En el caso que es un edificio 100% pasivo, entonces la demanda energética es cero, porque estamos siempre dentro del rango de confort. Entonces, todos los flujos, si se lograsen mantener dentro en el caso de la 0549, dentro de los 21 y 25 grados, todos los flujos serían los que fluctúan de manera pasiva. Nosotros que generamos, el sol que ingresa, el calor que atraviesa la piel, y si es que siempre lo lográramos mantener dentro del rango de confort, sería cero climatización. No hay necesidad de inyectar energía. Entonces, claro, el cálculo de climatización artificial viene con esta precondición inicial que le mencionaba de que queremos satisfacer confort. Y dado los distintos climas, es casi imposible mantenerse dentro del rango de confort. Lo que sí podemos hacer es intentar minimizar el extra que le tengo que poner a través de climatización, logrando una buena arquitectura pasiva. No se escucha. Perdón. Matías y Paola, muchísimas gracias por su tiempo en esta sesión. También a nuestros asistentes les quería recordar a las personas que siguen conectadas todavía que les hemos dejado en el chat público un link para una encuesta de satisfacción sobre los contenidos que expusimos en este espacio. Es muy importante para nosotros como Proyecto CELA recibir su retroalimentación y además hemos dejado en este formulario una casilla para que puedan hacer otras preguntas que a lo mejor, pues de pronto trabajando en la herramienta, ya ustedes de manera autónoma puedan encontrar y con gusto pues haremos todo lo posible para podérselos resolver. No sé si Juliana, tú quieres agregar algo más y ya podríamos dar por finalizado este espacio. Bueno, no, pues nada, dar las gracias a ustedes por esto tan interesante que nos compartieron. Quisiera también decirle a las personas que todavía están conectadas que a través del mail les va a llegar también otro link para otra encuesta y si quieren también, Natalia, podemos enviarle todos estos links que compartimos acá en el en vivo y el link de la encuesta que ustedes también quieren realizar. Perfecto, no sí, siendo podemos más, hacerlo muchísimas así. gracias por estar conectados. Sí, me parece. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Buen día.